Saludos mis queridos amigos de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar sobre 5 barítonos con formación operática u operística, como le dicen en Latinoamérica, que incursionaron en el mundo del canto comercial o popular, pero manteniendo esa gran impostación. Pues tengo que decirles que de estos 5 nombres que vamos a traer a continuación, son excelentes intérpretes y que tenían una voz sumamente potente, armónica, robusta, con cobertura del sonido, pues que podían estar de tú a tú en los más grandes teatros de ópera sin temor ante nadie. Dentro de estos 5 falsete, solo sale un vil chisguete de aquel gran chorro de voz. Número 5 hemos decidido colocar al señor Luis Aguilar, un mexicano con una voz robusta, potente, con unos armónicos impresionantes. De hecho, que cuando yo lo escuché la primera vez fue en un video hace ya muchos años, donde cantaba en una película con el señor Jorge Negrete. En realidad, él cantaba un chorro de voz y como finalizaba con ese sol bemol 4, si mal no recuerdo, un sol 4 impresionante, era para erizarse la piel. El señor Luis Aguilar tuvo formación operática por muchos años, su voz sumamente impostada, colocada. Destaca la película Tal para Cual, donde vi aquel segmento o extracto. También el señor Luis Aguilar tuvo canciones muy llamativas en el mundo del canto. Fíjense, aquí las tengo anotaditas. Un chorro de voz, el que le dio origen a la película. La Llorona, Morenita Mía, El Siete Mares y Ni Contigo ni Sin Ti, entre muchas otras más. Desafortunadamente, el señor Luis Aguilar no tuvo el éxito que merecía con respecto al canto. No, más que todo se ganó la vida fue con películas y algunas presentaciones menores. En el número 4 tenemos al señor Hugo Avendaño, mexicano también. Qué voz tan hermosa tenía este caballero, este barítono, porque era la máxima expresión del bel canto, pero con un sentimiento, una manera de interpretar, de sentir esas canciones con una voz operática que a mí me erizaba la piel. Cada vez que lo escucho quedo impresionado. Hugo Avendaño fue muy famoso, dio clases, pero más que todo en el círculo docto, digamos, ¿no? Y se presentó en algunos programas de televisión, inclusive cantó con algunos cantantes de su época, ¿vale? Creo que cantó con Antonio Aguilar inclusive. Pero el señor Hugo Avendaño, lo que me impresiona es que no sacrificaba la técnica para mejorar la interpretación, pero tampoco a la inversa, no sacrificaba la interpretación por tener mucha técnica. Era algo sublime. Realmente, el que no haya escuchado a Hugo Avendaño, le recomiendo que si puede parar el video y lo escuche, ¿vale? Después, si quiere, vuelve para acá, porque es maravilloso. Entre sus interpretaciones más notorias tenemos Amapola, Granada, Ojos Españoles, también My Way, a mi manera, la cantó en español, y Granada tiene muchísimas, ¿vale? Muchísimas interpretaciones que cada vez que yo escucho cualquiera de ellas, quiero escuchar otra y otra y otra. Es importante también acotar que el señor Hugo Avendaño tenía un dominio técnico que le permitía emitir notas agudas como lo son el La bemol 4, el sol sostenido 4 y el La 4 con una potencia, una precisión y una belleza en todos sus armónicos, desde lo más grave hasta lo más agudo. Un barítono inigualable. En el lugar número 3, por orden, porque no nos queda otra que colocar algún orden, tenemos al señorón Don Demetrio González. Nacido en España, pero se nacionalizó mexicano. Él tuvo formación en zarzuela,
se especializó en zarzuela, que para muchos es la ópera española, pues que se canta en español. Demetrio González tenía una pasión por el canto vernáculo mexicano, pero al igual que Hugo Avendaño en su estilo, en el de Demetrio, poseía unas líneas armónicas impresionantes, una belleza de bel canto y una manifestación técnica, pero que no le restaba belleza a su voz, sino más bien que se le ensalzaba. Y hago hincapié en esto porque muchas veces he tenido la fortuna de formarme unos años en ópera, ¿vale? No terminé la carrera porque son 8 o 10 años, yo hice la mitad. Y hice algunas masterclass con varios cantantes de ópera y notaba algo, que en el canto operático cantaban hermoso, pero cuando agarraban una canción del canto popular, la destruían. Uno decía, ¿cómo se puede cantar un rock así? ¿Cómo se puede cantar un pop así? Con el respeto que merecen ellos, pero tengo que ser honesto, espero que ninguno, si me ve, se moleste conmigo. En cambio, estos grandes cantantes que estoy colocando a continuación, entre ellos Demetrio González, mantenía esa línea operática en el canto mexicano. Y uno decía, pero es que es hermoso lo que canta, su voz, sus graves, su interpretación más majestuosa, aunque todas para mí son hermosas, es la de Guadalajara. Y a mi parecer, y hago hincapié en esto, el señor Rafa Negrete hace muchos años, cuando yo tenía el 3er año de canto lírico, el señor Rafa Negrete concordó conmigo en que Demetrio González era el mejor cantante para la canción Guadalajara. No sé si se recordará en estos momentos cuando él me lo admitió, cuando YouTube permitía enviarte esos mensajes privados que ahora no. Él me lo corroboró, me dijo, sí, estoy de acuerdo contigo, David, tiene una voz impresionante. El señor Demetrio González aparte le hizo, para los que no saben quién es Rafa Negrete, es un tenor que es nieto de Jorge Negrete, ¿vale? Y que tiene una voz muy hermosa. En el caso de Demetrio González también le hizo un homenaje a Jorge Negrete y cantó varias de las canciones que hicieron famosas a Jorge Negrete una vez que trascendió. Y lo hizo, a mi parecer, Demetrio, maravilloso. Me da la impresión también, como en el caso de Luis Aguilar, que fue un tanto subestimado. No sé si es porque no era nacido originario de México, sino de España. No quiero tampoco que me lo tomen a mal mis hermanos mexicanos, pero me da la impresión que no lo valoraron lo suficiente. Entre las grandes canciones que él cantó maravillosas, tenemos Llorona, Jinetes, El Jinete, Granada, Alma Llanera, que es venezolana, y muchas otras más, Paloma Querida. Aquí tengo algunas anotaciones, fíjense. Cantó en el honor u homenaje a Jorge Negrete Esos Altos de Jalisco, Cócula, Cuando Quiero un Mexicano y Yo Soy Mexicano. Le quedaron fenomenal. Vas con mantón de Manila, ¿dónde vas con vestido china? Número 2, el señor Carlos Marín, que me entristeció muchísimo su trascender, al igual que el de Vicente Fernández, pero Vicente Fernández tenor, luego hablaremos de él, ¿vale? Carlos Marín nació en Alemania, pero prácticamente se desenvolvió desde su niñez en España, ¿vale? Fue un productor musical, cantante de zarzuela, de ópera pop, y claro, la mayoría lo conocemos porque perteneció al cuarteto vocal Il Divo, donde existían 3 voces o existen 3 voces de tenores y un barítono que era Carlos Marín, enorgulleciéndonos, ¿no?, a los barítonos. Carlos Marín tenía un dominio técnico tan espectacular que le agradezco mucho a un chico que me envió un extracto de Carlos Marín emitiéndose un do sobre agudo. We're dicking around. Alright, it's on. Carlos Marín emitiéndose un do sobre agudo de tenor. Esto no era que lo convertía en tenor, pero indudablemente que ese extracto, veré si lo puedo colocar aquí en la edición, es increíble, ¿no?, verlo sentado emitiendo esa nota. Carlos Marín interpretó canciones maravillosas, ¿vale? Interpretó Granada, interpretó Por ti volaré con Innocent, que fue pareja de él más de 17 años, una rubia muy bonita.
interpretó varias canciones también con Il Divo interesantes. Entre ellas, fíjense, teníamos Regresa a mí, ¿vale? Y cantó varias zarzuelas, óperas. La verbena de la paloma, si ustedes lo colocan por YouTube, es impresionante el timbre atenorado que colocaba él en sus agudos, pero era un timbre atenorado con la robustez del barítono y queda hermosamente ejecutado. Carlos Marín, en muchas de sus canciones, podía mantenerse cantando hasta el La4 sin ningún tipo de dificultad. Rivalizando a veces con sus compañeros sin él pretenderlo en esa zona aguda del tenor, pero sin llegar a los sobreagudos de esto. Y lamentamos muchísimo en el canal, varios de mis alumnos y yo, y estoy realmente seguro que la mayoría de mis suscriptores, su pérdida. Ahora vamos con el número 1. El número 1 en esta lista, no porque considere que sean, vuelvo e insisto, todos a mi parecer los que he mencionado tienen una técnica perfecta y son número 1 en su estilo. Pero aquí en esta lista he colocado de número 1 al señor Jorge Negrete. Jorge Negrete es una leyenda, el charro cantor, que a mí particularmente cuando lo escuché, que estaba en mis primeros años de canto, ¡wow! Era un señorón tan grande que hay historias verídicas comprobadas por la gente que estuvo allí con él, donde se decía que Jorge Negrete podía llevarle serenata a una chica y si la chica estaba en un sexto u octavo piso, le llegaba la voz de Jorge Negrete retumbante. Imagínense el poderío vocal que tenía Jorge Negrete. Aparte de esto, tenía unos graves hermosos aterciopelados y un centro y agudos en su voz de barítono muy poderoso, pero también con un timbre atenorado. De hecho, cuando Jorge Negrete hace varios años que no estaba esto de YouTube tan grande, ¿no? Digámoslo de alguna forma, la mayoría siempre andaba que si Jorge Negrete era tenor dramático o espinto, que no era barítono, unos que sí era barítono. Pues señores, sí era barítono. Un barítono Martois o Martín, como se dice en español. Jorge Negrete, esa voz requería al menos unos 8 años de estudio, a mi parecer. Y él, de hecho, quería entrar en el Metropolitan, ¿vale? En la segunda casa más importante de ópera. ¿Qué ocurre? Que a él le pidieron $10,000 y él no los tenía. Por lo tanto, lamentablemente, por no poseer el dinero, no pudo deleitarnos con esa voz operática en esas áreas, ¿no? Sin embargo, aunque se perdió ese fenomenal cantante para la ópera, se ganó como charro cantor y se volvió una leyenda. Entre sus canciones más maravillosas tenemos una adaptación al español, que su película para mí más increíble es Dos tipos de cuidados, que es una comedia que a mí me hizo reír muchísimo, donde comparte el protagonismo con el señor Pedro Infante y hacen coplas, ¿vale? Es muy famoso en YouTube esas coplas entre Jorge Negrete y Pedro Infante, donde están discutiendo en medio de una fiesta, ¿vale? Porque por un problema donde Pedro Infante, bueno, no recuerdo ahorita el nombre de la película, hizo a un lado le fue infiel a la chica de la que estaba enamorado y se unió, fue a la exnovia del papel de Pedro. Era Pedro malo y Jorge bueno, ya me acordé. Se hizo novio de la chica que era de la ex de Jorge Bueno. Y bueno, es interesantísima la película, se las recomiendo, aunque es en blanco y negro, es maravillosa. Allí hizo también una interpretación Jorge Negrete majestuosa con O Sole Mio en español. Es sumamente hermoso. Al igual que una un poco más cómica de Me he de comer esa tuna. Canciones maravillosas que él tiene y que ha manifestado en varias películas y también en grabaciones. Esos Altos de Jalisco, Yo soy mexicano, Granada, México lindo y querido, que fue un himno, ¿vale? ¿No? Prácticamente de México, inmortalizada en la voz de Jorge Negrete. También cantó Toreador en una película, esa área operática que... escúchenla, maravillosa, con un timbre atenorado, es increíble, porque Jorge Negrete tuvo formación militar y era como un señor bien plantado, un gentleman, ¿no? Un hombre
de estilo, de etiqueta, que tenía una portentosa voz y muy buena presencia. También he de comentar algunas anécdotas para terminar con este apartado del magnífico Jorge Negrete. Cuando a Alfredo Kraus le preguntaron qué para él era un buen cantante, él respondió que cada vez que él quería escuchar a uno bueno, oía al señor Jorge Negrete. Imagínense, ¿no? El rey de la técnica y máscara, o el que la hizo más famosa. También se habla, dicho por Plácido Domingo. Plácido Domingo tiene un póster de Jorge Negrete firmado por Jorge Negrete que era para su abuelo, porque recordemos que Plácido Domingo, sus padres estaban en el mundo de la zarzuela y del canto lírico, y Plácido Domingo dice que él se interesó por el canto operático gracias a Jorge Negrete. Siempre lo ha admirado y lo sigue admirando. Para él, Jorge Negrete es el máximo exponente de la música vernácula mexicana o de la ranchera. Otra cuestión que se dice es que Pedro Infante en una ocasión, cuando lo escuchó en vivo, porque no es igual, y esto yo se los he de aclarar a todo el que tenga la oportunidad de escuchar a un cantante lírico u una ópera en vivo, se lo recomiendo, porque ahí es donde usted va a ver la tremenda voz que tienen esos caballeros, ¿vale? Porque no es lo mismo escucharlo en una grabación a que en vivo. Cuando tú vas a un teatro y ves que su voz sin micrófono retumba, sobre todo la del barítono y la del bajo también, ¿no? Que es mucho más pectoral y oscura. Pero cuando escuchamos que la voz llena todo, retumba, y uno queda como que si fueran unos semidioses, estos señores del Olimpo, pero en voz, ¿no? Y Pedro Infante, cuando lo escuchó, quedó anonadado. Dijo, pues, ¿qué hago yo aquí, no? ¿Cómo voy a cantar yo delante de semejante personaje que mi voz no se va a oír? Y su maestro, él acudió a su maestro, creo que era Manuel Esperón, si no recuerdo mal, y su maestro le dijo, mira, tú cántale a las chicas al oído con tu voz hermosa, porque Pedro Infante tenía muy buena técnica y cantaba, pero más que todo al oído, muy bonito. Y deja que Jorge Negrete le lleve serenata al 6º y 8º piso. Y bueno, al final estos dos personajes maravillosos se unieron e hicieron esa película, mantuvieron una amistad muy grande, porque siempre se dijo que había una rivalidad entre ellos, ¿no? Más bien Pedro Infante creo que le llevó un tren a Jorge Negrete cuando Jorge Negrete ya estaba bastante enfermo en fase terminal, y jugaron como niños, se abrazaron, o sea, se querían muchísimo, y Pedro Infante admiraba demasiado a Jorge Negrete. Por último, también tengo que comentar que el señor Javier Solís, en una entrevista, no sé si estará todavía en las redes, porque yo esto lo investigué hace como 15 años, imagínense. Le preguntaron que por qué limitó en un principio a Pedro Infante y no a Jorge Negrete, si era porque le gustaba más el estilo de Pedro Infante o qué. Y el señor Javier Solís dijo que él admiraba mucho a Jorge Negrete y también a Pedro Infante, le gustaba el canto de los dos, pero que Jorge Negrete, cuando él intentó imitarlo, se dio cuenta que era una voz muy poderosa, como de ópera, y que él no podía hacerlo. Entonces eligió lo que más le convenía a su voz, que era Pedro Infante. Hemos de recordar también que el señor Javier Solís, yo considero que Javier Solís es como una mezcla, ¿vale? Sin ánimo de ofender a nadie. Es como que tiene parte del operático de Jorge Negrete y parte de la voz al oído de Pedro Infante, la voz melódica. Y se formó una voz semioperática, porque recordemos que Javier Solís, aunque no venía a colisión en este apartado, estudió más de 2 años y medio de canto operático. Por eso tiene esa voz robusta, potente y que se escucha semilírica o semiclásica. Espero que este pequeño video te sirva, te haya gustado. Si te gustó, dale like, compártelo. No solo porque me estarías ayudando a mí y te estaré agradecido, sino porque estaríamos enalteciendo la voz del barítono y estaríamos llevándola a nuevos senderos. Porque hay muy pocos canales en realidad que hablan acerca de los barítonos, nos han tenido como rezagados, ¿no? Y hay algo que no iba a comentar, pero lo voy a decir. Señores, si nosotros como barítonos, que he visto canales donde dicen, si eres barítono, pasa la voz así, te cantas la de tenor en falseto reforzado. Bueno, ellos dicen que voz de cabeza. Señores, si nosotros como barítonos no amamos nuestra voz y no empezamos a cantar en nuestra cuerda como barítono, canciones para barítono,
interpretaciones que cantan barítono y queremos es cantar todas las de tenor, así se apunta de falseto reforzado, no nos quejemos luego de que no nos valoren. Tenemos que empezar a valorarnos nosotros mismos, armar como esa comunidad que me dijo un suscriptor por allí y apoyarnos, porque así nos daremos a conocer más y educaremos los oídos de las personas que todavía no conocen muy bien las voces de los barítonos. Un abrazo, chao, se les quiere, hasta la próxima.